nosotros el doctor Fernando Espinosa, él es director del Centro de Investigación de la UES. Doctor, muy buenos días. Muy buenos días, un gusto compartir con ustedes. Economista, ¿quiere usted empezar con la entrevista? Usted, por favor, Johanita, le dije que se luzca con el doctor Fernando Espinosa, que lo saludamos afectuosamente y le agradecemos estar con nosotros aquí en Caché Noticias y Opinión. Bienvenido. No, a ustedes gracias por ayudarme a comunicar al público lo que está pasando. Listo. Doctor, muchísimas gracias por estar así en Caché Noticias. Bueno, el contagio es comunitario, lo aceptó el Ministerio de Salud días atrás. Se habla de que la variante Delta todavía sigue siendo la predominante aquí en el país, pero los casos de Omicron siguen aumentando. Ya diferentes ciudades han reforzado sus medidas de bioseguridad. Por ejemplo, en el caso de Quito ya se mantiene la alerta epidemiológica naranja. Guayaquil está en alerta 2, pero está revisando incluso pasar a alerta 3, lo que significa que las restricciones podrían aumentar. ¿Cuándo se tiene previsto, de lo que usted conoce, que la variante Omicron sea la predominante en el país, si no lo es ya? Va a demorar un poco, ¿no? O sea, yo creo que debemos mirar lo que ha pasado en otros países. Siempre es bueno mirar cómo se comporta. La variante Omicron aparece en Sudáfrica en el mes de noviembre y entonces pasan de 250 contagios diarios en promedio que tenían en esa región que tiene 16 millones de habitantes en Sudáfrica, pasa de pronto a 25.000 contagios diarios. Entonces el crecimiento es exponencial. Ahora, esto pasa la última semana de noviembre, la primera de diciembre, la segunda, y en la tercera empieza a descender. Y lo que se ha visto entonces ya en la semana pasada, llegando enero, que la curva está bajando y está bajando rápidamente. ¿Eso qué significa? Que la gente se contagia y luego de eso empieza. Pero es difícil, es muy difícil y peligroso extrapolar lo que pasa en una región del mundo con otra. Vamos entonces al Reino Unido, que tal vez es el país junto con Israel que hace una mejor farmacovigilancia. En el Reino Unido entonces, primero empezó Alfa, después llegó Delta, y curiosamente ellos se han contagiado en números que llegan hace 15 días de 160 a 220 mil contagios diarios. Al mismo tiempo, ellos tienen la capacidad de secuenciar al virus y ellos entonces sí pueden decir científicamente que más del 45% de las variantes en este momento en el Reino Unido es Omicron y Delta entonces sigue estando presente. La buena noticia en el Reino Unido es que también parece que empezó esta semana a descender. Lo mismo entonces tenemos en otros países que han hecho, Finlandia también tiene algunos estudios al respecto, y entonces lo que usted dijo al principio, usted ha vivido personalmente la experiencia y dice, sí, tuve una gripe, pero aquí estoy trabajando de nuevo. Lo que yo quiero informar es que no debemos confiarnos, y entonces al tener un crecimiento sostenido de contagios, no todos se van a comportar de la misma manera. ¿Qué tenemos? Tenemos a las personas mayores de 65 años vacunadas con 2 dosis y con un refuerzo. Tenemos personas desde los 20 años hasta los 60 años con 2 dosis de vacunas, pero ya vacunadas más de 8 meses. Y la información que tenemos es que a partir del 6º mes, las defensas comienzan a bajar. Por lo tanto, estas personas están más expuestas que otras. Luego tenemos miles de personas que son enfermas de inmunodepresión, o sea, su sistema inmunológico no funciona adecuadamente o tienen entonces tratamientos de quimioterapia, de radioterapia o toman medicamentos que bajan su capacidad de defensa inmunológica. Todos esos entonces son miles de ecuatorianos que podrían estar expuestas y van a terminar en el hospital si se contagian. Entonces, el mensaje de que Omicron es una enfermedad leve
yo creo que hay que tomarla con pinzas y cada uno debe estar consciente de que no podemos hablar en general qué Omicron tiene. ¿Qué tiene Omicron? Y eso es importante que sepan. Primero, más de 50 mutaciones. Dentro de esas 50 mutaciones, 32 mutaciones están en la proteína de la espícula. Y eso es que lo que le permite contagiar más rápidamente. Para ponerlo en números, la variante de Wuhan, la que teníamos entonces en marzo, abril del año pasado, contagiaba entre 2 y 2.5 personas cada contagio. Delta llegó a 6, 7 y lo que tenemos de Omicron es que es mayor de 10. Es por eso que la gente se está contagiando, porque esta variante ingresa dentro de la célula del ser humano mucho más fácil que las otras. Las buenas noticias al mismo tiempo son que no van a los pulmones, se quedan entonces en las vías respiratorias superiores. Es por eso, no sé, entonces Johanna, si usted tuvo un dolor de garganta, carraspera, molestia, se quedan arriba y no llegan a los pulmones y no tenemos entonces los problemas pulmonares que causaba Delta, Alfa o Gamma. Justamente esos son los síntomas, ¿no?, que la mayoría de los contagiados presentamos, voy a decirlo así, porque yo lo he dicho públicamente, yo tuve COVID. Pero, doctor, usted ha dicho también algo cierto, no son diferentes realidades en diferentes países. Aquí el Ministerio de Salud ha dicho que se prevé un incremento o llegar al pico de contagios a partir del 15 de enero. ¿Se podría tener también una idea de cuándo entonces esta curva empezaría a bajar, o si ya entendemos que entonces a partir del 15 de enero empezamos a disminuir? Y otra pregunta también que me hacen mucho es, una persona que tuvo COVID, ¿cuándo le tocaría entonces aplicar a la dosis de refuerzo o a la segunda dosis? Porque la enfermedad le llegó antes. Vamos con la primera. Hay una canción que dice, todo lo que sube tiene que caer, ¿no? Y esa es ley de la vida. En el caso de que llegue al pico, y el Ministerio tiene muy buenos epidemiólogos, deben tener entonces los números que están proyectando que hasta el 15 de enero subirá. Eso es una maravilla, porque entonces son 8 días más y de ahí entonces tiene que empezar a descender. La ventaja de Guayaquil, al igual que en el África, es que la cero prevalencia de los guayaquileños es mayor al 40%. ¿Eso qué significa? Que un guayaquileño que se puso las 2 dosis en realidad tiene 3, y si se puso la tercera ya tiene 4, y por eso entonces es que hemos estado, comparado con Quito, Guayaquil tiene la tercera cantidad de contagios que tiene Quito. Sin embargo, la mortalidad en las dos ciudades es casi la misma. Entonces, por eso le digo, mire, las dos ciudades más grandes del país tienen realidades diferentes, y eso entonces es lo que intento comunicar, que debemos mirar cada una de las ciudades, cada uno de los barrios para poder. Y en relación a su segunda pregunta, hay que esperar que nuestro sistema inmunológico ya haya bajado, que se haya normalizado, para poder ir entonces o con un refuerzo, si acaso es necesario, o entonces con la segunda dosis. Hay un examen que nos permite conocer la concentración de anticuerpos neutralizantes. Cuidado, no es cantidad de inmunoglobulina G, que nos hace entonces un examen cuantitativo. Esto es una concentración de anticuerpos neutralizantes que nos permitiría entonces conocer si estoy listo para recibir una tercera dosis o una segunda dosis. Son las 7 de la mañana con 15 minutos, 7 de la mañana con 15 minutos. Estamos dialogando aquí en Caché Noticias con el doctor Fernando Espinosa. Él es director de investigaciones de la Universidad de Especialidades Espíritu Santo de San Borondón. Doctor Espinosa, usted ha dicho algo importantísimo, ¿no? Aquello de tomar con pinzas ese dato que nos dicen permanentemente que Omicron es más infecciosa, pero no tan letal. Y es cierto, porque mientras el universo de infectados sea amplio, aunque el porcentaje sea mínimo de los hospitalizados, va a ser un gran número de hospitalizados. Es decir, matemática sencilla, no es lo mismo el 5% de 1000 que el 2% de 100.000. El 2% de 100.000 es más. Entonces, muchísimo cuidado ahí. Ahora, doctor,
uno de los temas que se dice permanentemente de la variante Omicron es que a largo plazo podría ser una suerte de vacuna natural, justamente por esas características, ¿no? La que usted ha dicho que hay que tomar con mucho cuidado. Mucha gente contagiada, poca gente hospitalizada y poca gente fallecida. Los anticuerpos que se generan por la variante Omicron, sumados a la resistencia que nos permite obtener la vacunación, ¿podría ayudarnos a hacer frente a nuevas variantes, doctor Espinosa? Va a depender de las variantes. ¿Cuál es el peligro? El peligro es que se ha vacunado la mitad de los 7.700 millones. 7.700 millones, la mitad. Póngale en el mejor de los casos, 4.000 millones están vacunados, pero 3.700 millones no están vacunados. Y estos 3.700 millones, es como si en el Ecuador, entonces, tenemos 8 millones de vacunados y 8.5 millones sin vacunarse. O sea, es exactamente lo mismo para ponerlo de nuevo en números que sean más comprensibles. Sí. Esa mitad de la población es en donde se van a incubar las próximas variantes que pueden ser. Esto es al azar. Así como Omicron presenta estas características, no es imposible, y ese es el peligro de que mañana tengamos una variante más agresiva y más letal, que provoque entonces enfermedades pulmonares mucho más rápido. Y por eso es que la OMS llama a los países del primer mundo a ser solidarios y vacunar a los países que en este momento no se han vacunado. Las mutaciones son al azar, es una lotería. Y mire cómo aparece la Omicron, cómo apareció la Delta, la Alfa, la Gamma, la Andina, la de Nueva York. Y tenemos cientos de variantes que la OMS entonces los descarta porque no tiene las características de interés o de peligro. Es importante, ¿no? Porque hay quienes creen que después de la variante Omicron, todas las variantes van a ser igual de leves o incluso mucho más leves. Y lo cierto es que no es así. Hoy, por ejemplo, se habla de la nueva variante IHU, descubierta en Francia, que según varios epidemiólogos, varios investigadores, ya estaría presente en otros países, pero que no tiene la predominancia que tiene la variante Omicron. Y así seguirán apareciendo algunas otras variantes más. Por eso, ya a nivel internacional, la ciencia habla de la necesidad de una vacuna que haga frente a absolutamente todas las variantes. Sería importantísimo, ¿verdad, doctor? Están trabajando. Aquí hay la tecnología ahora, tanto de Pfizer como de la Moderna. Estas dos tecnologías permiten entonces modificar rápidamente la vacuna de RNA y tener entonces un cóctel de RNA que nos va a ayudar. Pero lo que yo quiero decir en relación a las vacunas, acordémonos que las vacunas son experimentales. Las vacunas se han saltado los 10 años necesarios de conocimiento, de experiencia, de experimentos para que esto funcione, y esto es lo que nos ha llevado a que tengamos 2 dosis, que ahora tengamos 3 dosis, que Israel está aplicando la 4ª dosis. ¿Qué tenemos al momento? Decían los especialistas que alcanzaremos la inmunidad de rebaño cuando tengamos 75% de vacunados. Después que era el 80, llegamos al 85. Lamentablemente, con este virus no tendremos inmunidad de rebaño con las vacunas actuales. Y el mejor ejemplo es España. España tiene el 90% de vacunados y sin embargo esta semana que ha pasado ha llegado a 200,000 contagios diarios. El mensaje entonces es: la vacuna te protege de la gravedad de la enfermedad, pero la vacuna no te protege del contagio. Entonces, si estoy vacunado, la corresponsabilidad social es tomar las medidas de bioseguridad que hemos aprendido en estos 21 meses ya, de llevar mascarilla, desinfectarnos las manos, no reuniones en espacios cerrados. Todo eso es lo que nos va a proteger de lo que tenemos adelante. No entonces no apostemos, no es necesario apostar como están haciendo en muchos países de contagiarse ya para pasar y decir, ya con esto me quedo tranquilo. La Omicron tiene esas dos características: burla el sistema inmunitario de los vacunados
y de los que han sido contagiados por el virus. Ahora, doctor, corríjame si me equivoco. Usted ha dicho las vacunas son experimentales, se han saltado el proceso que debería durar 10 años para acelerar la vacunación, pero lo cierto es que la mayoría de ellas parten de una investigación previa que era la vacuna contra el SARS, que ya estaba bastante avanzada. Lo digo nomás porque ese mensaje que usted ha dado podría reforzar la teoría de los antivacunas de que las vacunas no funcionan para absolutamente nada y que se estarían exponiendo a algún riesgo, ¿correcto? De acuerdo, gracias. Okay. Gracias por permitirme aclarar eso. Yo lo que he dicho, insisto, la vacuna te protege. Si no hubiéramos estado vacunados aquí en Guayaquil, ya tendríamos casi la misma cantidad o más decesos de los que tuvimos en el pico de marzo-abril del 2020. Así que no va por ahí el asunto de que las vacunas no sirven. Las vacunas sirven y nos protegen de la enfermedad. Otro sería el resultado sin las vacunas, y los que no se vacunan, esos son los que están provocando entonces variantes más peligrosas. Ante este escenario que usted ha descrito muy bien, doctor Espinosa, referente a la posibilidad de que el virus siga mutando, de que las variantes incluso lleguen a ser más fuertes, de que hay un porcentaje importante de la población que no se quiere vacunar así de plano, porque por más que la OMS llame a las grandes potencias a soltar algunas vacunas para los países de tercer mundo, las grandes potencias hoy mismo están sufriendo el problema de que un porcentaje importante superior al 30% de su población no se quiere vacunar. En Estados Unidos, por ejemplo, países europeos se topan con colectivos antivacunas que ponen acciones inconstitucionales porque creen que se está atentando a su derecho a elegir. Ante este escenario va a ser, o en este escenario va a ser muy difícil ver una luz al final del túnel, doctor Espinosa. Es decir, el fin de la pandemia como tal se dilataría, se complicaría. La pandemia terminará como pandemia seguramente a mediados de este año y se convertirá en endemia. ¿Por qué? La Omicron está haciendo su trabajo, cada vez iremos vacunando más a las personas, todo esto siempre y cuando no aparezca una variante más peligrosa, ¿sí? Estoy poniendo el mejor escenario. Entonces, a mitad de este año, la pandemia se convierte en endemia y vivirá siempre con nosotros. Hay dos verdades que yo vengo diciendo más de un año. Uno, todos nos vamos a contagiar en algún momento. Y dos, el virus vino para quedarse y no se va a ir. Esta será como el virus estacional de la gripe, será como los otros virus que de vez en cuando están, y tendremos entonces picos en regiones como el que acaba de pasar Sudáfrica, en ciudades, sea como Quito o Guayaquil, en países como lo que está pasando Perú. Mire, Perú es diferente a Ecuador, a Bolivia, a Chile, a Uruguay. Lo que sí debemos aprender, por ejemplo, es de Japón. ¿Por qué Japón, con 100 millones de habitantes, no tiene sino 800 contagios diarios comparados con los 200.000 del Reino Unido? ¿Por qué? ¿Será que entonces los ingleses son más propensos? No, es solamente asunto de bioseguridad, de respetar las normas de las que la sociedad exige en este momento. Esto es lo que yo llamo la corresponsabilidad social que debemos tener durante las próximas semanas. Es verdad lo que usted ha dicho, nosotros tenemos al menos 2 años entrevistándolo y usted siempre ha dicho el virus ha llegado para quedarse y tarde o temprano todos nos vamos a contagiar, lo cual en el inicio de la pandemia, cuando veíamos tanta gente fallecida, decíamos qué horror que diga esto porque realmente da terror, pero es real, ¿no? Ha llegado para quedarse, pero esperemos que se quede de una forma atenuada y que los contagios cada vez impliquen síntomas menos severos y no impliquen hospitalizaciones. Ahora, una vez que se pase de la pandemia a la endemia, eso automáticamente implicará que va a haber un cuadro sistemático de vacunación anual contra el COVID-19, como hoy existe una vacunación periódica contra la influenza, ¿correcto? Lógico, y ahí entonces de nuevo serán los grupos prioritarios. Yo no creo que tengamos que vacunar de nuevo a los 12 o 14 millones de ecuatorianos. Si usted mira las estadísticas, de 100 enfermos, se mueren entonces entre 5 y 7, y se mueren ¿qué? Los mayores de 60 años y los que tienen enfermedades colaterales. Entonces, es clarísimo que a los que tenemos que vacunar y seguir protegiendo son, primero, a todos los que están en primera línea, médicos, enfermeros, trabajadores del área de salud,
barrenderos, taxistas, es decir, hay muchísima gente que está más expuesta que otras personas. Esos tienen que tener entonces una protección especial y también entonces por edades. Todas estas cosas son lo que el gobierno tiene que estudiar y llegar al manejo del virus, ya no a la reacción. Llegó el virus, nos asustamos, nos cerramos cosas y nos vamos todos a la casa. No, tampoco podemos cerrar el país. En eso el presidente ha sido muy consciente. No podemos cerrar el momento en que el 60% de los ecuatorianos tiene entonces un trabajo no formal, que viven el día a día. No podemos ir a la casa, porque entonces la violencia y la pobreza es peor que la pandemia. Absolutamente. 7 de la mañana con 26 minutos. Para cerrar la entrevista nos acompaña el economista Clever Chica Zambrano. 7:26 minutos. Gracias, Carlito. Vea, doctor, gracias por estar con nosotros nuevamente aquí en Caché, Noticias y Opinión, y en Vito TV y en el TV Cable. Vea, doctor Espinosa, estamos hablando permanentemente de la cepa que llegó y la enfrentamos. Y todo esto es coyuntural, doctor. Mi modesto criterio, no soy médico. Pero, ¿qué hace el país? ¿Qué hacen las autoridades? ¿Qué hacen los gobiernos? ¿Qué han hecho los gobiernos anteriores? ¿Y qué está haciendo este gobierno para la infraestructura médica, para la investigación científica? Usted acertadamente dirige un departamento en la UES de investigaciones. Necesitamos que el gobierno apoye la investigación científica, los fondos. Doctor, ¿qué panorama ve al respecto usted, por favor? Economista, tengo 40 años de pelea con todos los gobiernos, desde el presidente Borja, con el presidente actual no he conversado al respecto, pero con todos, absolutamente con todos he conversado, pidiéndoles mayor cantidad de dinero para investigación. Y tenemos muchísimas cosas, muchísimas necesidades de investigación en el país. La cantidad de dinero por Producto Interno Bruto que se dedica a investigación en el país por parte del Estado es una de las peores de América Latina y del mundo. Así que, vea, es una pelea y por eso yo agradezco inmensamente a las autoridades, a Carlos Ortega Maldonado, canciller de la UES, que le entendió, me convocó hace algunos años y me dijo: Fernando, vamos a hacer investigación, vas a tener los fondos necesarios, y es gracias a eso, mira, esa visión que pudimos montar los laboratorios y que durante la pandemia hemos publicado más de 60 trabajos científicos indexados en revistas de alto impacto durante la pandemia. O sea, la pandemia para nosotros se ha convertido en una investigación profunda de nuestros investigadores en la parte económica, en la parte de educación y lógicamente en la parte de salud. Es una pelea inmensa el conseguir fondos para investigación economista. Con mucho gusto, más adelante hablaremos de ese tema, porque hay que seguir dándole ahí para ver si en algún momento, no sé cuándo, algún gobierno asigne una partida presupuestaria para la investigación científica, pero no estamos hablando de $600,000 ni de $1 millón. Usted conoce perfectamente esto. Oiga, economista, si yo hubiera tenido la plata de Yachay, la plata de la refinería del Pacífico, hubiera montado 2 laboratorios de biotecnología e ingeniería genética, uno en la costa, otro en la sierra, para hacer investigación y resolver problemas del país. Así es, doctor Espinosa, muchas gracias a mi compañera Johanita. Lo despide, así como lo recibió con sus brazos abiertos, ahora lo despide también, como siempre, muy amable. Seguro que sí, para la próxima seguir conversando. Doctor, muchísimas gracias por estar aquí en Caché Noticias y Opinión. Que tenga buen día.
a ustedes. Buen día y buen año también. También Gracias. para usted. El doctor Fernando Espinosa, director del Centro de Investigación de la UES, aquí en Caché Noticias y Opinión.